Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hoy quiero compartirles un video breve en relación al decreto 4323 o decreto número 43-2023. ¿Por qué menciono este decreto y por qué considero que es de importancia o es relevante que las personas lo conozcan? Primeramente porque la Gaceta la pueden comprar los abogados que siempre tienen interés en cuestiones de tipo jurídico, como en este caso, pero en realidad el común de las personas que están muy lejos de la ciudad desconocen de la normativa que se ha creado, que se ha reformado o que se ha derogado. En este caso vamos a hablar de una derogación y de una reforma. De la derogación solamente vamos a mencionar el decreto, lo que nos trae a poder compartir con ustedes esta información es el siguiente decreto. Quiero decirles que este decreto trae consigo una información muy importante. En el 2021, el gobierno que precedió creó el decreto 93-2021, pero a raíz que no les beneficiaba mucho a ellos mismos, se convirtieron en realidad las palabras que dice Raúl Zaffaroni, un jurista argentino, que los legisladores crean leyes para utilizar su poder contra el pueblo, contra las personas de repente inocentes, bajo la figura del jus puniendi del Estado. Dice Zaffaroni que muchas veces esta estaca es para ellos mismos. En el gobierno pasado se dieron cuenta que el artículo que voy a hacer mención ahorita, el 102 de el Código Penal 130-2017, denominado Código de la Impunidad, porque lo hicieron un grupo de personas que buscaban pues proteger sus amigos, sus socios. Quiero decirles que este artículo 102 trata de las personas jurídicas. Antes de entrar al punto del artículo 102, de acuerdo al decreto, el derogado y el que se retrotrajo, a su estado anterior, quiero decirles que es importante saber qué es una persona jurídica. Una persona jurídica es una organización que busca cumplir un fin concreto y puede estar constituida por una o más personas físicas que actúan de modo conjunto a través de una única personalidad jurídica, respondiendo de sus acciones como un ente propio. Eso es una persona jurídica. Anteriormente se le conocía que esta persona jurídica o esta personalidad jurídica no delinquía, pero sí se convierte en la actualidad, y lo vamos a hacer alusión con un convenio internacional, se convierte en una herramienta que es parte fundamental muchas veces cuando se crea con premeditación y alevosía
para determinado propósito, o pueden ya existir y ser usadas para propósitos ilícitos. ¿Por qué razón se constituye una persona jurídica? Desde la perspectiva legítima. Aunque existen distintos motivos por lo que llevar a cabo la creación de una personalidad jurídica, el objetivo principal siempre será el deseo de realizar una actividad buscando conseguir un fin concreto y común entre varias personas que se reúnen para trabajar juntas para alcanzarlo. Estamos hablando de una personalidad jurídica creada con un fin lícito, pero también puede ser utilizada, ya creada la personalidad jurídica, para un hecho como los que considero que ustedes, pues a medida de lo que les voy a compartir, pueden darse cuenta quiénes podrían estar propensas a extinguirse por el hecho de haberse convertido en una sede de concentración para delinquir. Vamos al artículo 102 del Código Penal 130/2017. Dice el decreto que se derogó el decreto legislativo número 57/2020, mismo que fue aprobado en fecha 21 de mayo del 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en la edición 35.398 del 13 de octubre del 2020, dejándolo sin valor. Esto ya sería tema para otro video. Ahora nos vamos a ir al que nos trae a este momento oportuno para compartirles. Dice así: reformar el decreto número 93/2021, aprobado en fecha 7 de octubre del 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en la edición 35.760 de fecha 1 de noviembre. Les mencioné que en el 2021 fue creado el 93/2021, decreto. Ahora, posteriormente, fue derogado por el mismo gobierno que lo creó, dejando sin valor y efecto de su artículo 1 la derogación del artículo 102 y 444 del decreto 130/2017. El 444 también es muy importante en cuanto a las personas jurídicas. Voy a hacer mención de un artículo de la Constitución, que es el 60, segundo párrafo, que dice que en Honduras no hay clases privilegiadas, todos los hondureños son iguales ante la ley. Quiero que analicen si eso es cierto o si eso no es real, aunque podríamos nosotros reclamar nuestros derechos a través de la misma, nos faculta esos decretos que siempre utilizan los gobernantes para decir que están facultados para esto. En base a la Constitución también nosotros estamos facultados, pero porque a ellos sí se les cumple y se le aprueban los decretos, se le aprueba la reforma, las derogaciones, etc. Pero cuando lo reclama una persona particular, se lo deniegan. Dice el artículo 102 del Código Penal vigente 130/2017. Las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos dolosos. Aquí ya habla del derecho subjetivo, que es la parte donde el que va a tener una conducta delictiva, en este caso criminal, corrupta, lo medita
lo analiza, lo piensa y ve de qué forma le puede resultar beneficioso. Ahí entra el dolo. Es un tema muy profundo y lo dejaremos ahí. Responsable de delitos dolosos cometiendo en nombre o por cuenta de las mismas en su beneficio por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho. O sea que aquellas entidades que se prestan para delinquir, para cometer actos que no vamos a mencionar, solo voy a hacer la alusión a ello, a lo que dice el 439 del mismo Código Penal en cuanto a movimiento económico, pueden ser reparadas, es más, pueden ser extinguidas. Y a medida que vamos leyendo un poquito de una porción de cada párrafo o de los artículos que consideraremos en este momento en relación a la persona jurídica específicamente, podemos darnos cuenta también, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que dispone en el artículo siguiente, que ya lo vamos a leer. Aquí hay algo bien interesante en este segundo párrafo del artículo 102, que dice que en sus dos últimas líneas de este segundo párrafo, que dice, no excluirá de responsabilidad penal de las personas naturales, o sea que las personas que se dedican a hacer la actividad corrupta o delincuencial o criminal dentro de estas personas jurídicas también pueden ser imputados por acción o por omisión. Tercer párrafo dice, el órgano jurisdiccional competente modulará las mismas para evitar la proporción del castigo. Esta parte es bien interesante porque no deja de ver el principio de proporcionalidad que en el jus puniendi de lo que es el poder del Estado, que aparte es parte de la limitación que el principio de legalidad creado o mencionado por primera vez en 1789 por Feuerbach, una persona que no era abogado, pero él fue quien lo acuñó, él fue quien lo remachó, y desde ahí pues vino a ponerle límite al Estado contra el gobernado. Es interesante porque aquí este principio de la legalidad opera para solicitar una proporcionalidad de acuerdo a la conducta realizada. En el artículo 103, si ustedes recuerdan, mencionó que había un artículo siguiente, habla de lo que mencionamos anteriormente, artículo 60 de la Constitución, segundo párrafo, que en Honduras no hay diferencias sociales o personas de diferentes clases sociales. Voy a decirlo así parafraseadamente, pero aquí hace alusión a que los órganos del Estado, funcionarios del Estado, con potestades públicas, estos órganos, no pueden ser reparados en caso de que se presten a una conducta así, lo que viene a contradecir aquel artículo de la Constitución. Dice, a excepción de cuando se trate de delitos contra la seguridad social. Ahí podríamos enmarcarlo en el marco de los derechos humanos, pero me parece que si un órgano del Estado delinque, ya lo dijo el creador del libro ¿Por qué fracasan los países? Son las personas a las que se tienen que reparar. Y si un órgano no funciona, también se tiene que reparar y ver si se
¿cuáles serían, de acuerdo a la proporcionalidad que mencionamos anterior, aplicable a esa conducta de esa personería jurídica? Porque no lo deja de ser una persona jurídica, facultada. Así lo entiendo. Si hay alguien que me ayude ahí, que me mande un mensajito y me diga y lo corregimos. Aquí estamos aprendiendo. Aquí, si no es así, pues no aprendemos, porque el Estado nunca ha apoyado a los estudiantes para que se preparen. Este artículo 102 nos lleva al artículo 169, el cual también habla de la responsabilidad de las personas jurídicas. Estas personas dice que pueden ser sancionadas bajo los siguientes ítems. Esto proviene del artículo 112. Dice: suspensión de la actividad específica en la que se produjo el delito por un plazo que no puede exceder de 5 años. Clausura de los locales y establecimientos que se utilizaron para realizar la realización del delito por un plazo que no exceda de 5 años. Prohibición de realizar en el futuro actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Yo creo que ahí entra algunos grupos por ahí, no sociales, representativos de la sociedad o del pueblo. Prohibición de realizar en el futuro actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Es interesante, ya lo vamos a meter cómo pudo haber sido utilizada esta personería jurídica bajo un convenio internacional, el cual, aunque no hubiera existido este 102 porque fue derogado, se podía aplicar aquella normativa supranacional, entendido de que ya no existe la supremacía de la Constitución, sino que lo que existe es un bloque de constitucionalidad que ya está siendo aplicado en toda Iberoamérica. ¿Por qué digo bloque de constitucionalidad? Porque ya no está la Constitución sola, está en su jurisprudencia, tenemos los tratados y toda la jurisprudencia de los tratados. Son 4 los que existen ahora, no solamente como única representación en la pirámide de Kelsen, la Constitución. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para gozar de beneficios de incentivos fiscales o de seguridad social por un plazo que no puede exceder de 10 años, 10 años. Es que me quedé reflexionando un poquito porque parece que este se concatena con el tercero. Este dice que están inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público, oigan bien, sector público, y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social por un plazo que no puede exceder de 10 años. Lo vamos a retrotraer al anterior. Dice: prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Yo creo que tiene mucha relación el 3 con el 4. Este artículo nos manda al artículo 106, el cual dice lo siguiente: la suspensión del procedimiento en delitos cometidos por persona jurídica. El órgano jurisdiccional competente puede suspender motivadamente el procedimiento contra las personas jurídicas antes de la apertura del juicio oral, atendidas las exigencias de prevención general siempre que concurran las siguientes condiciones. En sus numerales 1, 2 y 3 dice lo siguiente: que sea la primera vez que comete un hecho delictivo, que no existe peligro de reiteración delictiva a la vista de las características del hecho y de las circunstancias de la persona jurídica, que no exista responsabilidad civil derivada del hecho
delictivo o se haya satisfecho las mismas, que los representantes de las personas jurídicas colaboren con las autoridades en las investigaciones y que la persona jurídica reconozca su responsabilidad en los hechos. Quiere decir que la persona jurídica, cuando tiene estos requisitos, puede ser beneficiada y puede continuar trabajando en su función mercantilista mientras se está llevando a cabo el proceso oral. Esta suspensión tiene un plazo de 2 a 5 años y la fija el órgano jurisdiccional competente, atendidas las características del hecho. Tenía esta inquietud de compartirles de que las personas jurídicas ahora pueden ser imputadas, pueden ser reparadas, como extinguidas al descubrir o al llevarse a cabo una investigación que concluya que está cometiendo actos ilícitos como cuáles: lavado de activos, puede ser lo que dice la Convención de Palermo en su artículo 2, cometer este acto, que se lo mencioné anteriormente en un artículo, quienes podrían calzar ahí en esa persona jurídica. Para los fines de la presente convención, por grupo delictivo organizado, se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente en el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o un beneficio de orden material. Hay personas jurídicas que se han prestado y se han concentrado ahí más de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podríamos mencionar 9 más. Y ahí se ha concertado un acto criminal que ha beneficiado, incluso se volvió transnacional porque posteriormente hasta sus tentáculos se han mencionado fuera de las fronteras territoriales de Honduras. Les dejo esta inquietud. Espero que mi pequeño análisis o participación les sirva. Sepan que las personas jurídicas pueden ser reparadas. Una empresa se crea y dentro de esa empresa se delinque. Esa empresa puede ser extinguida, puede ser suspendida, sus permisos, sus funciones. A eso me refiero. Y también el que la administra puede ser reparado e ir a la cárcel, dependiendo el acto, como lo mencionamos antes, de la proporcionalidad para imputarlo. Que estén bien, feliz día y un gusto saludarles. Y como siempre, Dios es bueno.